El personal de tierra hizo que la capitana negra desembarcara de su propio vuelo. Minutos más tarde, fue ella quien puso de rodillas a toda la compañía. María Sánchez siempre había oído que volaba como si hubiera nacido con alas. Pero en aquella fatídica mañana de diciembre, en la sede de Aerolíneas del Sol, esas alas fueron cercenadas por 7 palabras que lo cambiaron todo. Capitana, por favor, espere fuera. No imaginaba que esa frase desencadenaría una reacción en cadena que obligaría a una de las aerolíneas más antiguas de España a tocar tierra por su propia corrupción. La niebla matutina todavía se cernía sobre la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando María atravesaba el enorme complejo de la terminal. A sus 37 años, ya irradiaba la serena confianza que otorgan más de 15.000 horas de vuelo, en todos los continentes excepto la Antártida. Su uniforme estaba impecable. Las 4 franjas doradas de sus mangas reflejaban las luces de neón mientras arrastraba su maletín de piloto. María miró su reloj. Eran las 5:17 de la madrugada. La reunión informativa para el vuelo 207 a Sevilla comenzaba a las 5:30, así que aún le quedaba tiempo para un café en la sala de personal antes de encontrarse con su primer oficial. La preparación habitual solía tranquilizarla, pero hoy todo era diferente. La puerta de la sala de personal se abrió ante ella, y la golpearon a la vez el aroma del café recién hecho y el murmullo sordo de las conversaciones de primera hora. Dentro, pilotos y auxiliares de vuelo estaban de pie o sentados en pequeños grupos, discutiendo planes de vuelo o navegando por sus teléfonos. María se dirigió a la máquina de café, pero enseguida sintió cómo las conversaciones se acallaban y la seguían miradas curiosas. Estaba acostumbrada a ser una auténtica rareza. Según las últimas estadísticas, menos del 1% de los pilotos de aerolíneas comerciales son mujeres negras. «Usted debe de ser la capitana Sánchez», dijo una voz a su espalda. Al volverse, vio a un hombre de unos 50 años, con las sienes canosas y las mismas 4 franjas doradas en la manga. «Soy el capitán Ricardo Vargas», se presentó, extendiendo la mano. «Bienvenida a Aerolíneas del Sol». «Gracias, señor», respondió María, devolviendo el gesto con un firme apretón de manos. «Es un verdadero honor unirme a su equipo». «Por favor, llámeme Ricardo», la corrigió el hombre, aunque su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. «Seré su capitán supervisor durante las próximas semanas. Supongo que ha revisado la ruta de hoy». «Sí, señor. Es decir, Ricardo. Conozco de memoria los procedimientos de aproximación de Aerolíneas del Sol para Sevilla y he estudiado los datos meteorológicos. Habrá algo de turbulencia sobre los Pirineos, pero nada fuera de lo común para esta época del año». Ricardo asintió, pero su expresión seguía siendo indescifrable. «De acuerdo. La tripulación espera en la sala de reuniones C. Nos vemos en 5 minutos». Mientras se alejaba, el estómago de María se encogió. En su profesión había aprendido a evaluar a las personas a la velocidad del rayo, ya que la supervivencia podía depender de una comunicación precisa y clara. Sin embargo, algo en el comportamiento de Ricardo la inquietaba. Ya se había topado con muchos hombres como él, que tras una sonrisa cordial buscaban el momento en que cometería un error. María respiró hondo y añadió un poco de leche a su café. Al ver su rostro reflejado en la superficie metálica, recordó las palabras de su padre. «Tienes que ser el doble de buena para que te den la mitad del reconocimiento». Mantuvo esas palabras en mente cuando se graduó como la primera de su promoción en la Academia General del Aire. Sirvió durante 8 años como piloto de transporte militar, completando 3 misiones en Afganistán, antes de pasar a la aviación civil. Cuando entró en la sala de reuniones C, el lugar ya bullía de actividad. 6 auxiliares de vuelo y el copiloto, Juan Lee, estaban sentados alrededor de la mesa. Juan, un joven piloto de ascendencia asiática con 5 años en la aviación civil, se puso de pie en cuanto entró María. «Capitana Sánchez, he oído hablar muy bien de usted. Será un honor volar juntos». María no tuvo tiempo de responder cuando entró Tomás Serrano, el director de operaciones, seguido de Ricardo. Tomás era un hombre alto, con una expresión permanentemente sombría en el rostro. «Ha habido un cambio de planes», comenzó.
evitando deliberadamente el contacto visual con María. El vuelo 207 de hoy será pilotado por el capitán Ricardo. Capitana Sánchez, mientras le asignamos un nuevo puesto, por favor, espere fuera. Por un instante, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. María sintió que todos la miraban, y un calor abrasador se extendió por su cuello. ¿Puedo preguntar por qué?, dijo, esforzándose por mantener la calma en su voz. Este vuelo me fue asignado hace semanas. Tomás intercambió una mirada con Ricardo antes de responder. Se trata de su experiencia. La aproximación a Sevilla es un desafío considerable, y usted aún no está suficientemente familiarizada con nuestros protocolos. Con todo el respeto, interrumpió María. En los últimos 10 años he volado a Sevilla al menos 73 veces, incluso en condiciones meteorológicas adversas. Durante el proceso de selección, se verificaron todas mis cualificaciones. Esto no está a debate, capitana. Por favor, salga, concluyó Tomás bruscamente. Por un momento, a María se le pasó por la cabeza seguir discutiendo, pero luego lo descartó. Decidió que esa no era la batalla que debía librar en ese momento. Asintió con la mayor dignidad posible, dejó los documentos de vuelo y salió. El pasillo parecía más frío que unos minutos antes. María se apoyó en la pared, con los pensamientos a 1000 por hora. En sus 20 años de carrera como piloto, había experimentado muchos tipos de discriminación. Pasajeros que pedían otro piloto al verla, o colegas que hacían comentarios ofensivos sobre la discriminación positiva. Pero esto parecía completamente diferente, organizado, deliberado. 10 minutos después la puerta se abrió, pero no salieron ni Tomás ni Ricardo, sino Juan, con aire incómodo. «Lo siento, capitana», dijo en voz baja. «A mí también me parece indignante. ¿Qué dijeron ahí dentro después de que salí?» Juan dudó. «Afirmaron que es un procedimiento rutinario con los nuevos capitanes, pero», dijo, mientras miraba con incertidumbre hacia el final del pasillo. «Mire, llevo aquí 3 años. He visto empezar a 4 capitanes nuevos, y a ninguno lo han bajado de su primer vuelo». Una conocida pesadez oprimió el pecho de María. «Gracias por decírmelo». «Hay algo más», continuó Juan, acercándose más. «A mí me han asignado ahora como copiloto de Ricardo, y a usted la envían al vuelo 422 a Valencia. Dicen que es para que se familiarice con los protocolos de la compañía», añadió con sorna. María asintió lentamente. «¿Y quién pilota el 422? «Guillermo Haro», fue la respuesta, como si hubiera resonado un trueno. Haro era el capitán en servicio más antiguo de Aerolíneas del Sol y, según los rumores del sector, se oponía abiertamente a la diversificación de la profesión de piloto. María nunca lo había conocido, pero su reputación le precedía. «Entiendo», dijo en voz baja. «María, es decir, capitana», se corrigió Juan. «Si quiere presentar una queja, yo la apoyo». María sopesó la posibilidad. Presentar una queja el primer día significaría ser etiquetada inmediatamente como problemática, sin importar cuán justificada fuera la razón. Llevaba 20 años navegando en un mar de discriminación y había aprendido cuándo callar y cuándo alzar la voz. «Primero voy a pilotar este vuelo 422», decidió finalmente. «Pero agradezco tu ofrecimiento, Juan. No todo el mundo asumiría un riesgo así». El hombre asintió comprensivamente. «Mucha suerte con Haro. Es bastante chapado a la antigua». María casi se rió ante el eufemismo. «Ya me he encontrado antes con gente chapada a la antigua», dijo con amargura. En cuanto Juan se fue, el teléfono de María vibró en su bolsillo. Era su hermana, Sofía. «Dalo todo en tu primer día, hermanita. Estoy muy orgullosa de ti». María miró el mensaje y sintió cómo la amargura, la rabia y una determinación combativa se agitaban en su interior. Orgullo por haber llegado hasta aquí, rabia por la situación y la determinación de no dejarse vencer. Escribió una breve respuesta. «¿Todo bien? Te cuento por la noche». Y guardó el teléfono. El vuelo 422 a Valencia se convirtió en un auténtico purgatorio personal para María. El capitán Haro, un hombre de 60 y tantos años con el poco pelo cano que le quedaba peinado hacia atrás,
Observaba su entorno con un ceño perpetuo y saludó a María con apenas un hosco asentimiento antes de la preparación. El primer oficial, un hombre de mirada nerviosa llamado Pedro, le lanzaba miradas de disculpa de vez en cuando, pero no decía nada. En la cabina, María se vio relegada al asiento plegable detrás de ellos, observando en silencio los preparativos específicos de los vuelos de Aerolíneas del Sol. El método de trabajo de Harrow era indudablemente minucioso. Eso María lo reconocía. En cuanto a su comportamiento, la tensión era aún mayor. El Boeing 737 rodaba por la pista cuando el capitán finalmente se dirigió a ella. «No sé de dónde viene usted, capitana», dijo, sin siquiera volverse. «Pero aquí hacemos las cosas según el reglamento. No tolero ninguna improvisación». El mensaje era claro. Por alguna razón, asumía que María era menos meticulosa o menos disciplinada. «Entendido, capitán», respondió María con calma. «La estandarización es la base de la seguridad». Harrow solo gruñó, como si le decepcionara que María no le respondiera. El vuelo de apenas 2 horas a Valencia se sintió como una eternidad. Durante las comprobaciones previas al aterrizaje, Harrow comentaba todo con sorna, como si María fuera una novata y no una piloto experimentada. Sin embargo, en la aproximación final, Harrow cometió un error. Fue una pequeña desviación, pero María se dio cuenta. Había sintonizado la frecuencia equivocada para la aproximación al aeropuerto. El primer oficial o no lo notó o no se atrevió a decir nada. María dudó un instante y luego decidió intervenir. «Capitán, creo que hoy la frecuencia de Valencia es 128.35, no 124.75, dijo en voz baja. Un silencio glacial se apoderó de la cabina y luego Harrow, con los hombros tensos, comprobó el mapa. Efectivamente, refunfuñó finalmente y cambió la radio. Gracias, capitana Sánchez. El agradecimiento le costó visiblemente y María pensó que con eso se zanjaba el asunto. Pero cuando rodaron hacia la puerta de embarque, Harrow volvió a hablar. «Buena observación», admitió, sin volverse todavía. «La mayoría no se habría dado cuenta». «Gracias, señor». «Pero no se equivoque», continuó el capitán, endureciendo de nuevo su voz. «Esto no la convierte en una piloto de Aerolíneas del Sol. Esta compañía tiene tradiciones y no todo el mundo encaja aquí». María se quedó helada, sintiendo cómo la rabia se solidificaba como hielo en su pecho. «Con todo el respeto, capitán, las tradiciones a veces necesitan renovarse». Harrow se giró hacia ella por primera vez, con fríos ojos azules. «En Aerolíneas del Sol no funcionamos así». El resto del día de María transcurrió en un tono similar, con pullas pasivo-agresivas y una abierta hostilidad siguiendo cada uno de sus pasos. Cuando regresaron a Madrid, al final del vuelo, le comunicaron que durante el resto de la semana tendría que seguir en la sombra a diferentes capitanes. Todos hombres, todos con una mentalidad similar a la de Harrow. El patrón era claro. Querían quebrarla para que se rindiera por sí misma. Aquella noche, María estaba sentada en su recién alquilado apartamento de Madrid, con una copa de vino tinto en la mano, contándole lo sucedido a su hermana por videollamada. «¿Te han hecho eso?», se indignó Sofía, a quien le brotó de inmediato su instinto de abogada. «Esto es discriminación pura y dura, María. Podrías demandarlos y arruinarlos». «¿Y luego qué?», suspiró María, hundiéndose más en el sofá. Sería la mujer negra que se abrió paso a la cabina a base de demandas. La tripulación nunca confiaría en mí. Sofía negó con la cabeza, nerviosa. «¿Así que vas a dejarlo pasar? Eso no es propio de ti». «No he dicho eso», puntualizó María, con un matiz de acero en la voz. «Solo que todavía no voy a demandar. Hay otras formas de luchar». «¿Cuál es tu plan?», preguntó Sofía. María dio un sorbo al vino, pensativa, antes de responder. «Primero, voy a averiguar a qué me enfrento. Esto claramente no es la acción individual de unos cuantos dinosaurios chapados a la antigua. Parece algo más profundo». «Ten cuidado, hermanita», le advirtió Sofía. «Las grandes empresas como esas siempre se protegen entre sí». «Lo sé.
Pero no he llegado hasta aquí para que me echen antes de poder demostrar mi valía, respondió María con determinación. Aquella noche, incapaz de dormir, María abrió su portátil y se sumergió a fondo en el pasado de Aerolíneas del Sol. La compañía se fundó en 1967 y pasó de ser una aerolínea regional a convertirse gradualmente en una empresa con rutas nacionales y luego internacionales. Sus índices de seguridad eran mediocres pero aceptables. Sin embargo, la dirección estaba compuesta casi exclusivamente por hombres blancos. No había ni una sola persona de color en la alta dirección, y solo 2 mujeres ocupaban puestos en el consejo de administración. Las valoraciones de los empleados en varios portales de empleo pintaban un cuadro similar. Las entusiastas reseñas de los empleados blancos contrastaban marcadamente con las valoraciones mucho más comedidas de las mujeres y las minorías, en las que a menudo aparecían las expresiones «club de viejos amigos» y «ambiente hostil», aunque rara vez se daban detalles concretos. María siguió investigando, tratando de encontrar cualquier demanda o queja que afectara a la aerolínea. En la última década encontró 3 demandas por discriminación, todas resueltas fuera de los tribunales con acuerdos de confidencialidad. 2 de ellas involucraban a azafatas y una a un jefe de personal de tierra de origen latinoamericano. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando un artículo de periódico de hacía 8 meses le llamó la atención. El artículo trataba sobre una investigación que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea había iniciado sobre los registros de mantenimiento de Aerolíneas del Sol. Solo contenía unas pocas líneas que indicaban que se trataba de una revisión rutinaria tras encontrar pequeñas discrepancias en la documentación. María guardó el artículo, anotando mentalmente que podría valer la pena investigarlo más a fondo. Podría no ser nada, ya que todas las aerolíneas son sometidas a este tipo de inspecciones por parte de las autoridades de vez en cuando. Pero algo la inquietaba. Aerolíneas del Sol había ampliado recientemente sus rutas internacionales, lo que ejercía una gran presión sobre los equipos de mantenimiento. Quizás habían empezado a hacer concesiones a expensas de la seguridad. A la mañana siguiente, María se presentó para sus tareas de observadora en el vuelo del día a Lisboa, pilotado por el capitán Andrés Pérez. Para su sorpresa, Andrés se comportó de manera bastante reservada, pero educada. Durante el vuelo, una vez alcanzada la altitud de crucero, Andrés se giró hacia ella y le dijo en voz baja: «Solo para que lo sepas, no todos estamos de acuerdo con cómo te están tratando». María lo observó detenidamente y luego solo preguntó: «Entonces, ¿por qué no das la cara por mí?». El rostro de Andrés mostró un atisbo de desconcierto. «Es una situación complicada», respondió. «Aerolíneas del Sol es muy tradicional», añadió. Pero para María, esa palabra parecía ocultar demasiadas cosas a la vez. «Mira», susurró Andrés, bajando aún más la voz. «Ten cuidado con Serrano y Guillermo. Son amigos desde hace 30 años, y Serrano haría cualquier cosa para proteger a la gente de Guillermo». «¿Cualquier cosa?», inquirió María. Un leve destello de preocupación cruzó el rostro de Andrés. «Yo no he dicho eso», respondió rápidamente. «No ha hecho falta», replicó María. «¿Hay algo que deba saber?». Andrés volvió a mirar hacia adelante, con el cuerpo tenso. «Ya he dicho demasiado. Solo mantén los ojos abiertos». Estas vagas advertencias resonaron en la cabeza de María durante mucho tiempo. Después del siguiente aterrizaje, María decidió pasarse por el hangar de mantenimiento para aprender los procedimientos de Aerolíneas del Sol. La mayoría fueron educados pero distantes. Sin embargo, uno de los técnicos, un hombre de mediana edad de Detroit llamado Marcus Jefferson, se mostró más abierto después de que descubrieran que ambos habían crecido en la misma ciudad. «Llevo 23 años manteniendo estos aviones en el aire», contó mientras revisaba el carenado de un motor. «He visto muchos cambios, pero no todos han sido para mejor». «¿A qué te refieres?», preguntó María, tratando de parecer indiferente. Marcos miró a su alrededor antes de responder. «La nueva dirección nos presiona para trabajar más rápido, más vuelos, menos tiempo de espera. Algunas de las inspecciones que antes eran obligatorias ahora se dejan a discreción del técnico». A María le recorrió un escalofrío.
¿Eso no es ilegal?, preguntó. Es una zona gris, respondió Marcos con amargura. Tienen abogados que redactan los reglamentos de tal manera que, sobre el papel, todo parece estar en orden. Pero, entre nosotros, yo no subiría a mi familia en algunos de estos aviones. Antes de que María pudiera seguir preguntando, un supervisor se acercó a ellos, mirándolos con recelo, por lo que Marcos volvió rápidamente a su trabajo. María le agradeció su ayuda y abandonó el hangar con un torbellino de pensamientos. Durante las 2 semanas siguientes, María siguió soportando que la trataran como a una novata, a pesar de su vasta experiencia. La asignaron a rutas incómodas, apenas le dejaban tiempo de descanso y vigilaban cada uno de sus movimientos con lupa. Aún así, perseveró y poco a poco fue construyendo en su mente una imagen detallada de los abusos, las violaciones de protocolo y los peligros que se ocultaban tras la brillante imagen externa de la compañía. También consiguió aliados: Juan Lee, que seguía apoyándola; Laura Jiménez, la azafata que libraba sus propias batallas contra la cultura corporativa; y Marcos, que gradualmente le reveló más detalles alarmantes sobre las deficiencias de mantenimiento. María hablaba con ellos con cautela, sin mencionar nunca abiertamente sus sospechas o planes, pero dejando claro que para ella la seguridad era lo más importante. 3 semanas después de su contratación, finalmente le asignaron un vuelo que ella misma pilotaría, un vuelo nocturno de Madrid a Palma. Debido al horario de madrugada y a los pasajeros a menudo ruidosos y ebrios, no era una ruta popular, y María sospechaba que Juan Lee había sido asignado de nuevo con ella porque alguien sentía curiosidad por ver cómo se las arreglaba. Sin embargo, durante la inspección previa al despegue, María sospechó algo. En el registro de mantenimiento, algunas fechas no cuadraban y figuraban inspecciones que sobre el papel eran más recientes de lo que realmente podrían haberse realizado. Cuando se enfrentó al personal de tierra por las discrepancias, respondieron que todo se había desarrollado dentro de la normalidad. Pero María no se rindió y exigió una inspección más exhaustiva del avión, lo que provocó un retraso de 20 minutos, algo que equivalía a un pecado capital en una compañía donde la puntualidad era casi más importante que cualquier otra cosa. ¿Está segura de que esto es necesario, capitana?, preguntó Juan, nervioso, mientras María revisaba los sistemas sin inmutarse. El despachador ya está preguntando por qué no despegamos. Prefiero despegar con 20 minutos de retraso que no llegar nunca, respondió María. Algo no cuadra en estos registros. Finalmente, encontró todo en orden y autorizó el despegue, pero presentó un informe oficial sobre sus sospechas. El vuelo en sí transcurrió sin problemas, pero a la mañana siguiente, al regresar a Madrid, María fue convocada al despacho de Tomás Serrano. Serrano no perdió el tiempo en formalidades. Capitana Sánchez, he oído que anoche retrasó innecesariamente el vuelo 889. María se sentó con la espalda recta y se cruzó con la mirada de Serrano. En el registro de mantenimiento había datos contradictorios. Consideré justificada una inspección más exhaustiva. El equipo de tierra autorizó el vuelo, replicó Serrano. ¿En qué se basó usted para anular su decisión en una especie de corazonada? En mis 20 años de experiencia y en las normativas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, respondió María. La ley exige que la documentación sea completa y precisa. Las fechas de inspección registradas no coincidían con los registros de servicio. El rostro de Serrano se ensombreció. Capitana Sánchez, en Aerolíneas del Sol la eficiencia es tan importante como la seguridad. Los retrasos suponen pérdidas de miles de euros para la empresa. Si no confía en nuestros procedimientos actuales, quizás este no sea el lugar de trabajo adecuado para usted, concluyó amenazadoramente. María sintió la trampa. O cedía a la presión y en el futuro hacía la vista gorda ante las deficiencias, o seguía defendiendo sus principios, asumiendo las consecuencias. Señor Serrano, dijo con cautela, ¿está sugiriendo que debo ignorar las contradicciones en el registro de mantenimiento? Le sugiero que confíe en la pericia de nuestro equipo de mantenimiento, que lleva décadas trabajando con estos aviones, respondió Serrano. María asintió lentamente. Entendido.
¿Le importaría poner eso por escrito para que pueda registrarlo para mis archivos? El rostro de Serrano se enrojeció. No hay ninguna necesidad. Simplemente use su buen juicio en el futuro. Siempre lo hago, respondió María, y se puso de pie. Para mí, la seguridad es la consideración más importante, siempre. Al salir del despacho, sintió que el conflicto se había agriado definitivamente. Serrano y los directivos leales a él la considerarían a partir de ahora una persona problemática. Aquella noche, en casa, María sacó todas las notas que había reunido hasta entonces. Se dibujaba una imagen cada vez más inquietante. Aerolíneas del Sol estaba eludiendo sistemáticamente las normativas de mantenimiento, presionando a sus empleados y creando una atmósfera en la que las quejas o advertencias eran seguidas de represalias. María sabía cuál era su deber, pero era consciente del enorme precio que tendría que pagar. El mundo de la aviación es pequeño, y quien delata a una compañía tiene dificultades para encontrar trabajo en otro sitio. Sin embargo, las palabras de su padre resonaban en su cabeza, quien siempre le había enseñado. Volar no es simplemente un trabajo, es una responsabilidad sagrada. La gente te confía sus vidas. María cogió el teléfono y marcó el número que había guardado hacía semanas, pero que esperaba no tener que usar nunca. «Sofía Sánchez», respondió su hermana con voz totalmente oficial, de abogada. «Soy yo», dijo María. «Necesito tu ayuda y que me pongas en contacto con tu conocido en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó finalmente Sofía. María repasó los documentos que tenía delante. «Nunca he estado tan segura de nada». «De acuerdo», respondió su hermana. «Cuéntamelo todo». A la mañana siguiente, María ya estaba en el aeropuerto preparándose para el vuelo del día, sintiendo la calma de quien ha tomado una decisión. Había trabajado hasta altas horas de la noche con Sofía para repasar todos los datos y prepararse. Hacia las 3 de la madrugada, cuando Sofía finalmente se durmió en el sofá, María se quedó sentada en la penumbra, reflexionando sobre los siguientes pasos. «Hola a todos, queridos espectadores. Gracias por acompañarme en esta historia hasta ahora», decía un mensaje personal de María en un video. «Vuestro apoyo significa mucho para mí. Si os gusta lo que habéis visto hasta ahora de la lucha de la capitana María Sánchez, suscribíos a mi canal y escribid en los comentarios desde dónde nos estáis viendo. Me encantaría conectar con vosotros y escuchar vuestra opinión sobre esta historia de valentía y honor. Y ahora, continuemos con la lucha de María contra Aerolíneas del Sol. Hizo 2 llamadas importantes más antes de partir. Una al responsable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con quien concertó una cita para el día siguiente, y otra a un periodista de El Diario Nacional, especializado en abusos corporativos. Con esto, María se dirigió al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sintiendo el peso de su decisión sobre sus hombros. En la reunión informativa del vuelo del día a Málaga, ya la recibió un ambiente tenso. La noticia de su enfrentamiento con Serrano se había extendido rápidamente. Algunos evitaban su mirada, otros observaban cada uno de sus movimientos con una mezcla de curiosidad y respeto. Juan Lee, que volvía a ser su primer oficial, le asintió de forma alentadora. María ya estaba estudiando la ruta cuando Ricardo Vargas entró inesperadamente en la sala. «Capitana Sánchez», dijo con un tono triunfante en la voz, «ha habido un cambio. Yo pilotaré este vuelo». María levantó la vista de sus papeles. «¿Bajo qué pretexto?», preguntó con calma. «Por decisión de la Dirección de Operaciones», respondió Ricardo, sin siquiera disimular su satisfacción. «Creen que las condiciones meteorológicas de hoy requieren un capitán más experimentado». María miró por la ventana. El cielo de Madrid estaba despejado y los pronósticos indicaban buen tiempo hasta Málaga. «Entiendo», dijo, tratando de mantener la calma en su voz. «¿Y mis tareas?». «La han reasignado a tareas administrativas. Preséntese en recursos humanos cuando regresemos». La humillación pública era claramente intencionada, un mensaje para todos. Así le va a quien se atreve a cuestionar el sistema.
María recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Buen viaje a todos. En cuanto salió, Laura Jiménez, la jefa de cabina, la siguió al pasillo. Esto no está bien, dijo en voz baja. Lo que te están haciendo es... No pasa nada, respondió María. Hay batallas que no se deben librar a campo abierto. Laura dudó y luego sacó su teléfono. Tengo fotos, dijo casi en un susurro. Del vuelo 336 del mes pasado a Valencia. La válvula de presión de la cabina estaba agrietada y aún así volaron con ella. El rostro de María reflejó estupefacción, pero al mismo tiempo sintió un inexplicable alivio. No estaba sola. Los oscuros secretos de Aerolíneas del Sol comenzaban a salir a la luz, y ella estaba decidida a luchar hasta que toda la verdad saliera a flote. La inspección visual había fallado. Aún así, aprobaron el vuelo porque el retraso habría activado las normas de descanso de la tripulación, y se habrían tenido que cancelar otros 3 vuelos. El corazón de María latió con más fuerza. Laura, esto es muy grave, dijo en voz baja. Lo sé, por eso lo documenté todo, respondió la mujer, mientras miraba nerviosamente a su alrededor. Llevo meses recopilando estos datos, pero tenía miedo de perderlo todo. Todavía puedes perderlo, le advirtió María. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Laura asintió con firmeza. ¿De qué sirve construir una carrera si mientras tanto pueden morir personas porque yo me callé? Preguntó, y en ese momento María sintió gratitud, admiración y una especie de renovada determinación. Envíamelo todo a esta dirección, dijo, mientras escribía un correo electrónico seguro en un papel. Gracias, Laura. Aquel día María se mostró obediente durante toda la jornada en la sede de Aerolíneas del Sol. Se presentó en el Departamento de Recursos Humanos, como le habían indicado, y allí le comunicaron que la someterían a una revisión administrativa para evaluar su adaptación a la cultura corporativa. Le dieron una tarjeta de acceso temporal con la que solo podía entrar de forma limitada al edificio y tuvo que devolver su antigua identificación. María aceptó todo sin decir palabra, consciente de que a partir de ahora las apariencias eran más importantes que nunca. Estaba sentada en la desangelada y monótona sala de espera corporativa, rellenando formularios innecesarios, cuando su teléfono vibró con mensajes entrantes. Juan le escribió diciendo que aquello era intolerable y preguntando en qué podía ayudar. De Marcos llegó un breve mensaje diciendo que la esperaba a las 16:30 en el hangar de mantenimiento número 3 porque tenía algo importante que compartir con ella. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el breve mensaje que le envió aquel Pedro Jimeno, que había volado con Guillermo. No todos somos como ellos. Algunos todavía recordamos por qué nos hicimos pilotos. A las 4:30 de la tarde, María terminó el papeleo que le habían encomendado y se dirigió a la sección de mantenimiento. Con su tarjeta temporal no habría podido entrar, pero Marcos ya la esperaba en una puerta lateral, visiblemente tenso. No debería estar haciendo esto, dijo, mientras invitaba a María a entrar en el enorme hangar. La condujo al interior del edificio, detrás de un 737 aparcado, donde podían hablar más tranquilamente. «Están alterando los registros», comenzó sin rodeos. «No solo falsifican fechas, sino que minimizan o simplemente ignoran fallos estructurales graves». María sintió que se le helaba la sangre. «¿Hasta qué punto está extendido?», preguntó en voz baja. «Al menos el 30% de la flota tiene problemas técnicos que en realidad deberían mantenerlos en tierra para las reparaciones adecuadas», respondió Marcos, con la desesperación reflejada en su rostro. «Pero la dirección nos presiona para que firmemos los papeles, y quien no obedece...» Aquí interrumpió la frase. «¿Qué les pasa?», le urgió María. «Desaparecen», respondió el hombre con cautela. «Los trasladan, los despiden por cualquier otra razón, o peor, accidentes». «¿Qué clase de accidentes?», preguntó María, tratando de controlar el miedo que le atenazaba la garganta. Marcos bajó aún más la voz. «Pablo Díaz, el mejor mecánico con el que he trabajado, empezó a expresar sus dudas sobre las suspensiones de los motores de los 787.
3 semanas después se cayó de una plataforma elevadora, se rompió la columna y se acabó su carrera. La empresa lo achacó a un error del trabajador y ni siquiera pagó la rehabilitación. En la mente de María, las oscuras sospechas encajaron por completo. «Marcos, ¿estarías dispuesto a testificar oficialmente sobre esto?», preguntó. El terror vibraba en los ojos del hombre. «Tengo 3 hijos, capitana. Este trabajo es todo mi sustento», susurró. «Lo entiendo», respondió María con amabilidad. «Pero si un día se estrella un avión solo porque todos hicimos la vista gorda». La expresión de Marcos se endureció. «Precisamente por eso te lo estoy contando ahora. Pero no puedo presentarme públicamente». «No tienes que ser tú la cara visible», le tranquilizó María. «Hay otra forma de que la verdad salga a la luz». Al despedirse, Marcos le puso una memoria USB en la mano. Datos de vuelo, registros de mantenimiento, correspondencia interna. Llevo meses recopilándolo por si acaso, pero ten cuidado a quién se lo enseñas. Aquella noche, María revisó minuciosamente los archivos, las fotos de Laura, sus propias observaciones y todo lo demás que había reunido hasta entonces. El cuadro que se dibujaba era aterrador e irrefutable. Aerolíneas del Sol sacrificaba sistemáticamente la seguridad en aras del beneficio y amedrentaba a sus empleados si se atrevían a alzar la voz. A medianoche llamó a su hermana, Sofía. «Tenemos pruebas suficientes», dijo, «más de las que necesitamos». «Envíamelo todo», pidió Sofía, que a pesar de la hora tardía, se despertó al instante. «Hablaré con mi contacto en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿Algo más?» «Sí», respondió María. «Necesito que investigues también un accidente concreto, el de Pablo Díaz, de hace aproximadamente 1 año. Creo que en esta empresa nada ocurre por casualidad». A la mañana siguiente, María se presentó en su puesto administrativo con su habitual expresión tranquila, habiendo aceptado ya por dentro las consecuencias de sus actos. Vio a los guardias de seguridad dar más rondas por los pasillos, a los informáticos revisar el ordenador en el que trabajaba y a los miembros de la dirección aparecer con demasiada frecuencia por la zona. Sospechaban que algo se estaba cociendo, pero no sabían exactamente qué. A las 2 de la tarde, la convocaron a una sala de reuniones de la dirección, donde ya estaban sentados Tomás Serrano, Ricardo Vargas, Guillermo Haro y 2 abogados que María conocía del departamento jurídico de la empresa. Serrano no le ofreció asiento. «Capitana Sánchez, ha llegado a nuestro conocimiento que ha accedido sin autorización a ciertas áreas y ha obtenido información confidencial que ha transmitido a personas no autorizadas». María guardó silencio sin interrumpirle. «Además», continuó Serrano, «se ha planteado que usted recopila documentos internos y los comparte con terceros, incumpliendo la cláusula de confidencialidad de su contrato». El rostro de María permaneció impasible. «Bueno, ¿tiene algo que decir?», preguntó finalmente el hombre en voz alta. «¿Estoy despedida, señor Serrano?», replicó María con sencillez. Uno de los abogados tomó la palabra. «Le ofrecemos la oportunidad de dimitir, con una indemnización digna, siempre que firme un acuerdo de confidencialidad que cubra todos los sucesos ocurridos en Aerolíneas del Sol». María esbozó una pequeña sonrisa. «¿Y si me niego?». «Entonces se iría con un despido disciplinario», espetó Serrano, irritado. «En su expediente constaría que incumplió las normativas de la empresa, creó un ambiente hostil y no habría aerolínea que quisiera volver a hablar con usted». María fingió sopesar seriamente la oferta. Luego sacó una carpeta de su bolso y la dejó sobre la mesa. «Antes de responder», comenzó con calma, «deben saber que esta mañana, a las 9, Sofía Sánchez ha presentado ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea un informe detallado que documenta repetidas deficiencias de seguridad en Aerolíneas del Sol. El informe incluye registros de mantenimiento falsificados, casos documentados de aviones defectuosos que fueron autorizados a volar y testimonios de varios empleados». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los abogados se miraron alarmados. «Además», continuó María, «a mediodía, el Diario Nacional también recibió estos mismos documentos, complementados con pruebas de cómo se chantajea y amedrenta a los empleados de la empresa.
A los periodistas les interesó especialmente el caso de Pablo Díaz y el sospechoso accidente que puso fin a su carrera. El rostro de Serrano se puso blanco como la cera. «Está de farol», murmuró. «Hay una tercera copia de todo el material, guardada en un lugar seguro», continuó María con calma, «con la instrucción de que si me ocurriera algún accidente a mí o a quienes me ayudaron, se enviaría automáticamente a todos los principales canales de noticias y autoridades de aviación. Así que no, señor Serrano, no voy a dimitir y no voy a firmar ningún acuerdo de confidencialidad». Guillermo, furioso, golpeó la mesa. «Esto es chantaje». «No, capitán Haro», corrigió María. «Esto es rendición de cuentas». Uno de los abogados susurró algo al oído de Serrano, presa del pánico, y el hombre parecía cada vez más desesperado. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente Serrano con voz ronca. «En primer lugar, quiero que retiren inmediatamente del servicio los aviones cuyo mantenimiento no esté en regla, que se realice una auditoría de seguridad independiente y que garanticen por escrito que nadie sufrirá represalias entre los que ayudaron en mi investigación», dijo María con voz firme. «Esa es mi condición mínima». «Eso llevará la empresa a la quiebra», intervino Guillermo. María arqueó una ceja. Como si no fuera a pasar lo mismo si la Agencia Estatal de Seguridad Aérea les retira la licencia de operación y se descubre que han puesto en peligro a los pasajeros durante años. «Quizás sea mejor así que cuando los familiares busquen a los responsables», respondió con frialdad. En los minutos siguientes, los dos abogados llevaron a Serrano a un lado, mientras un silencio tenso reinaba en la sala. Finalmente volvieron a la mesa, y su postura indicaba claramente la derrota. «Necesitamos tiempo», dijo Serrano con voz temblorosa. «Tienen una hora», replicó María. «Después, avisaré a mis contactos para que lo publiquen todo». Los días siguientes fueron como un colapso a cámara lenta. Aerolíneas del Sol anunció una revisión de mantenimiento extraordinaria y se vio obligada a retirar de servicio casi el 40% de su flota. Se cancelaron vuelos, los pasajeros quedaron varados en los aeropuertos y las acciones de la compañía se desplomaron. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea inició una investigación oficial y sus inspectores registraron los documentos de mantenimiento y los aviones de Aerolíneas del Sol. María estaba a la vez en el centro del escándalo que estallaba y era la salvadora que observaba desde la sombra. El artículo de investigación de El Diario Nacional cayó como una bomba atómica, seguido por los reportajes de las cadenas de televisión nacionales. Cada vez más personas, empleados actuales y antiguos, se presentaron para denunciar abusos similares. Serrano, Vargas y Guillermo fueron enviados de permiso forzoso durante la investigación, y el Consejo de Administración intentó desesperadamente salvar la reputación de la empresa, prometiendo plena cooperación y cambios fundamentales. 6 semanas después, María estaba sentada en una pequeña cafetería frente a la sede de Aerolíneas del Sol, observando cómo retiraban el icónico logotipo de la empresa de la fachada del edificio. La aerolínea se había acogido a la ley de quiebras después de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea le retirara la licencia de operación debido a las infracciones deliberadas y sistemáticas de las normas. En ese momento entró Juan, parecía cansado, pero había cierta serenidad en su mirada. «Es oficial», dijo. «Aerolíneas Atlántico va a comprar los activos de Aerolíneas del Sol y ofrecerá trabajo a todos los empleados cualificados, excepto a los directivos que están bajo investigación». «¿Y tú?», preguntó María. «¿Ya te han contactado?» «Con un puesto de primer oficial», asintió Juan sonriendo. «¿Y tú?». María dio un sorbo a su café. «Todavía estoy sopesando mis opciones», respondió. En realidad, ya la habían contactado 3 aerolíneas diferentes, interesadas en contratarla como capitana o incluso como asesora de seguridad. Además, organizaciones de seguridad aérea le habían propuesto trabajar con ellas como consultora, e incluso una editorial se había puesto en contacto con ella. «Decidas lo que decidas», dijo Juan con seriedad. «Has logrado algo grande, no solo en Aerolíneas del Sol. Has sacudido a toda la industria. Ahora, en todas partes están haciendo auditorías internas. Temen ser los siguientes».
María pensó en todas las dificultades, el estrés, el miedo, las noches en vela preguntándose si lo que estaba haciendo era lo correcto. Recordó a Marcos, a quien Aerolíneas Atlántico había nombrado jefe de control de calidad, y a Laura, que mientras tanto se había postulado para un puesto de oficial de seguridad. Y a aquellos pasajeros que quizás nunca sabrían lo cerca que estuvieron de la catástrofe, o cuántas personas tuvieron que armarse de valor para alzar la voz. Todos hemos cambiado las cosas, corrigió María, juntos. En ese momento sonó su teléfono y María vio que quien llamaba era su hermana, Sofía. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin saludar al otro lado de la línea. ¿La compra de Atlántico? Juan ya me lo ha contado. No, que el Ministerio de Justicia ha presentado cargos contra Serrano y los demás, dijo la mujer con voz excitada. Imprudencia temeraria, estafa, obstrucción a la justicia, podrían acabar en la cárcel. María cerró los ojos y una inexplicable pero profunda calma la invadió. No era regodeo, sino la constatación de que las cosas por fin se estaban poniendo en su sitio. Hay algo más, continuó Sofía. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea va a crear un nuevo comité de supervisión de la seguridad. ¿Quieren que te unas a él? María levantó entonces la vista y vio cómo retiraban el último trozo del antiguo logotipo de Aerolíneas del Sol de la fachada, dejando solo su contorno desvaído en la pared. Supo que una era había terminado y que algo nuevo comenzaba, no solo para ella, sino para todos los pilotos y pasajeros que alguna vez confiaron en que volar no es una apuesta, sino una responsabilidad sagrada. 3 meses después, María Sánchez elevaba un Boeing 787 Dreamliner desde el cielo de Madrid, en el vuelo 207 de Aerolíneas Atlántico, con destino a Sevilla. Las 4 franjas doradas de su hombro brillaban bajo el sol de la mañana, mientras el avión transportaba a 243 pasajeros que le habían confiado sus vidas. En el asiento del copiloto, Elena García, una joven mujer negra, revisaba los instrumentos con tensa atención. «Un buen día para volar», comentó María, una vez alcanzada la altitud de crucero. «Perfecto», asintió Elena, y tras una breve pausa añadió. «Capitana, lo que hizo en Aerolíneas del Sol me inspiró a no rendirme cuando todo el mundo me decía que mejor dejara la aviación». María sonrió, recordando sus propias luchas. «El cielo es de todos, primera oficial García, no lo olvide nunca». Aquella noche, mientras María rellenaba el diario de vuelo en el moderno centro de control de Aerolíneas Atlántico, se dio cuenta de que habían colgado en la pared una cita enmarcada que antes no estaba allí. El texto procedía de su testimonio ante la Comisión de Transportes. En la aviación, la verdad no es solo una virtud, es una necesidad. El cielo perdona muchas cosas, pero nunca perdona una mentira. María acarició el marco, recordando el día en que pronunció esas palabras, con la voz quizás temblorosa, pero con una convicción inquebrantable. Entonces, rodeada de hombres influyentes que nunca se habían enfrentado a obstáculos como los suyos, descubrió en sí misma una fuerza que no solo era capaz de valentía, sino también de comprender que hay luchas que van más allá del interés personal. El mundo de la aviación estaba cambiando, quizás lentamente, y muchos todavía se aferraban a las viejas costumbres, pero estaba cambiando. En Aerolíneas Atlántico, introdujeron el sistema de solicitud de empleo anónimo para pilotos, de modo que los candidatos eran juzgados por sus cualificaciones y no por su nombre o procedencia. María también reformó los procesos de denuncia para proteger a quienes alertaban sobre infracciones y creó un Consejo de Seguridad independiente con autoridad para mantener aviones en tierra sin temor a represalias. Otras aerolíneas siguieron este ejemplo, comprendiendo que la diversidad no es una palabra vacía, sino una ventaja de seguridad. Diferentes perspectivas detectan más tipos de posibles errores. En ese momento, el teléfono de María vibró. «Soy Sofía, cena mañana. Tengo una gran noticia». María respondió con una sonrisa. «En tu casa llevo el vino». Cuando miró por la ventana antes de irse, vio al personal de tierra preparando con entusiasmo los aviones para el día siguiente, revisándolo todo cuidadosamente, sin descuidar nada.
A lo lejos, un avión acababa de despegar. Sus luces se fundían lentamente en el cielo nocturno. A María siempre le había gustado esa vista. El milagro del ingenio humano, elevando toneladas de metal, desafiando la gravedad. Pero ahora significaba aún más. Cada avión que despegaba no era solo el triunfo de la tecnología, sino también de la moral, el triunfo del honor sobre el afán de lucro, la victoria de la valentía sobre la indiferencia. «¡Capitana Sánchez!», escuchó de repente la voz de alguien. Se giró y Sara Jiménez, la piloto jefe de Aerolíneas Atlántico, se acercaba con una sonrisa en el rostro. «Te estaba buscando. La Academia de Seguridad Aérea quiere que des una conferencia en su congreso anual sobre cómo cambiar la cultura corporativa desde dentro». María respondió con una risa suave. «No estoy segura de ser el mejor ejemplo de trabajo dentro del sistema». A lo que Sara solo dijo: «A veces es necesario romper el sistema para poder reconstruirlo bien después. ¿Crees que lo aceptarás?». María levantó entonces la vista hacia el cielo nocturno, donde aquel avión lejano ya era solo una pequeña luz en movimiento entre las demás estrellas. «Sí», respondió en voz baja, «creo que lo aceptaré». En los meses y años siguientes, María no solo se hizo famosa por su excepcionalidad en la cabina, sino también por ser una defensora inquebrantable de la seguridad aérea y la igualdad. Fue mentora de jóvenes pilotos de grupos desfavorecidos, apoyó leyes de denuncia más estrictas y finalmente se unió a la alta dirección de Aerolíneas Atlántico, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar el cargo de vicepresidenta de seguridad operativa en una gran aerolínea. La revista del sector, que antes no se había ocupado especialmente de sus éxitos, ahora la llevaba en portada. La piloto que cambió el mundo de la aviación. El artículo detallaba cómo la lucha de una sola piloto contra la discriminación llevó a sacar a la luz las peligrosas prácticas de Aerolíneas del Sol y cómo esto transformó la actitud de la profesión tanto hacia la diversidad como hacia la seguridad. María guardó la revista, no por vanidad, sino para recordarse en los días difíciles, cuando el progreso parecía demasiado lento, o cuando la vieja mentalidad intentaba regresar con un nuevo disfraz, y cuando la tentación de que la actitud de «así está bien» suplantara los principios que exigen la excelencia la amenazaba. En esos momentos siempre recordaba cómo estuvo allí, en aquel pasillo, esperando la humillante orden: «Capitana, tiene que esperar fuera». Nunca más esperó a nadie y enseñó a otros a hacer lo mismo. A no esperar permiso para hablar de la verdad, a no esperar el reconocimiento de los demás y a no esperar a ser admitidos en la sala donde se toman decisiones sobre la vida de las personas. A veces, el acto más revolucionario es simplemente negarse a esperar fuera. 5 años después del colapso de Aerolíneas del Sol, María recibió un correo electrónico inesperado. El nombre del remitente le llamó la atención: Ricardo Vargas. «Capitana Sánchez», comenzaba el mensaje. «Quizás le sorprenda que me ponga en contacto con usted. Durante mi periodo de servicio comunitario, he pensado mucho en los daños que causaron mi comportamiento y mi actitud. Aunque nada puede borrar el pasado, me gustaría que supiera que su valentía me obligó a enfrentarme a verdades que había intentado evitar toda mi vida. El mundo de la aviación es un lugar mejor porque usted no se dejó silenciar. Por poco que esto sea a estas alturas, lo siento de verdad». María se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo, con sentimientos contradictorios. No solo la confundía la disculpa en sí, que parecía a la vez insuficiente y sin embargo importante, sino también lo que representaba, que incluso quien parece menos abierto al cambio puede tener esperanza de cambiar. Recordó a su padre, fallecido hacía 2 años, que estaba tan orgulloso de ver que la verdad de su hija se había impuesto. Recordó a Elena García, que desde entonces se había convertido en capitana y ayudaba a la siguiente generación. También pensó en cuántos aviones aterrizan cada día sanos y salvos porque algunos tuvieron el valor de anteponer la vida humana a la búsqueda de beneficios. Finalmente, tecleó una respuesta sencilla: «Acepto sus disculpas, capitán Vargas. El cielo es de todos». En cuanto lo envió, sintió que algo se calmaba dentro de ella. No era un cierre,
sino la continuación de la historia. La caída de Aerolíneas del Sol ya era parte de la historia de la aviación, un caso de estudio en clases de ética y manuales de seguridad. Pero la vida de María seguía adelante. Se escribían páginas, partían vuelos, salían a la luz nuevas verdades. El mundo de la aviación seguía sin ser perfecto. Libraba la misma lucha contra los prejuicios, los intereses financieros y la armonización de la seguridad, pero la semilla del cambio había arraigado y, lentamente, crecía a través de las grietas. En algún lugar sobre el paisaje español, la capitana María Sánchez seguía pilotando un enorme avión bajo el cielo infinito, un cielo al que nunca le importó el color de la piel del piloto. Solo si tenía la pericia, la valentía y el honor para volar más allá del horizonte. El cielo se extendía ante ella, lleno de posibilidades. María sonrió y siguió volando.